Hola a todos, pues ya estamos aquí en el quinto capítulo de este curso práctico de CSS, donde vamos a ver uno de los temas más importantes, que es el Box Model. Y también vamos a aprender a qué es esto del reset y por qué es necesario resetear y cómo se hace el reset de CSS. Mirad, el modelo de caja, para entender bien el funcionamiento de CSS, es imprescindible, como pongo aquí, es imprescindible entender a la perfección el funcionamiento del modelo de caja. Bueno, pues esto es una caja rectangular que está rodeado de bordes y márgenes diversos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto. Mirad, previo a la explicación tenemos que saber algo de HTML y entenderlo muy bien, que hay dos tipos básicos o muy importantes de caja. Hay más, hay más tipos de cajas, pero los que vienen por defecto son estos. Y tenemos dos tipos de etiquetas, ¿vale? Que son las etiquetas en bloque, es decir, cajas en bloque, y tenemos otro tipo de cajas que son las etiquetas en línea. Es decir, los básicos son estos dos, etiquetas en bloque y etiquetas en línea. Mirad, etiquetas en bloque, ejemplos de etiquetas, pues tenemos todos los títulos desde el H1 hasta el H6, tenemos los párrafos, tenemos los divs, estas etiquetas genéricas, todas las etiquetas semánticas, pues el header, los sections, los footers, los nav, los aside, todas estas etiquetas semánticas son todas en bloque. Tenemos las listas, el OL, el UL, los LIs, todas estas etiquetas son en bloque. ¿Qué características tienen estas etiquetas en bloque? Bueno, pues que de ancho ocupan el 100% de donde están. Mirad, voy a intentar hacer aquí pues, lo que puede ser un body, el cuerpo de nuestra página web. Y nosotros cuando escribimos aquí un título, yo pongo aquí título de la web, por ejemplo, no ocupa realmente lo que me está ocupando esta línea azul. Cuando yo creo un H1 con un título de la web, lo que realmente me está ocupando es el 100% de donde está. Es decir, el ancho de esta etiqueta es el 100% de donde está. Me llega hasta el final de donde está. ¿Vale? Esto sería un H1, no solo el contenido de ancho, sino todo el ancho, el 100% de donde está. ¿La altura cuál es? Pues la que hemos puesto aquí. La altura es justamente la altura del contenido. Si mi texto tiene una altura determinada o tengo dos líneas de texto, pues la caja se va a ir adaptando al contenido de ancho, siempre, de alto, perdón. El ancho siempre va a ser el 100% y el alto se va a ir adaptando al contenido. Bueno, otra característica de las etiquetas en bloque o de las cajas de los blocks son que le podemos asignar tanto una anchura, es decir, todo este ancho se lo podemos asignar, la podemos hacer más corta a la caja, y le podemos asignar una altura, es decir, nosotros podemos asignar con dos propiedades que ahora veremos, que son el width y el height, podemos asignar el ancho y el alto de estas cajas. Podemos ponerla como queramos. Y aunque tengamos una caja que nos quepa una al lado de la otra, esta caja entraría aquí a la derecha, ¿verdad? Nos entraría aquí a la derecha. Pues si son etiquetas en bloque, no se van a poder poner unas al lado de las otras. Luego, por otro lado, tenemos las etiquetas en línea. Las etiquetas en línea, ejemplos de etiquetas son las A, los enlaces, href, las imágenes, las etiquetas strong, otras etiquetas, las us, las is, los spam, que son las etiquetas genéricas en línea, pues un montón de etiquetas que son en línea y tienen como características que tanto el ancho como el alto de la etiqueta en línea, imaginaos que pongo un enlace yo ahora, voy a ponerlo de color azul, como son los enlaces por defecto, pues es de color azul mismo. Yo me vengo aquí y voy a poner pues un enlace. Pongo, pues no sé, quiero ir a Google, pues pongo un enlace y me viene subrayado el enlace, ¿no? Por defecto. Bueno, pues esta etiqueta sí que correspondería a lo que es esta línea azul de aquí. El ancho
esta línea que rodea el texto. El ancho de mi etiqueta sería el ancho del contenido. Y el alto de mi etiqueta sería el alto del contenido. Sí que le podemos modificar el ancho a estas etiquetas, pero en ningún caso podríamos modificarle la altura a estas etiquetas. Y si yo tengo dos etiquetas en línea y me caben, se me van a poner unas al lado de las otras. Bueno, estas son las características básicas y un poquito de HTML de estos dos tipos de etiquetas. Y luego tenemos más que veremos un poquito más adelante. No mucho más adelante, un poco más adelante. Bueno, vamos a ver cómo funciona este modelo de caja o qué etiquetas vamos a ver, qué propiedades de CSS vamos a ver en este vídeo de hoy. Bueno, en el vídeo de hoy seguro que vamos a ver estas amarillas de aquí, las que tengo en color de fondo así calabaza fuerte y texto blanco, que son el margin, el padding, el border y... Bueno, el text align no es propiamente de modelo de caja, pero lo vamos a ver también. Mirad, y luego en vídeos posteriores, o si puede ser en algún momento en este vídeo, vamos a ver el ancho, las alturas, el text align, bueno, está repetida esta aquí, y pues lo que es el display, ¿no? Mirad, margin, ¿qué es el margin? El margin, bueno, primero de todo, antes de definir lo que es el margin, vamos a ver un poquito el modelo de caja. ¿Qué es una caja? Mirad, yo tengo aquí un H1 y un H2. Y los dos los tengo con diferentes anchuras y diferentes tamaños, ¿vale? Mirad, nos vamos a centrar en este H1 de aquí. Y lo que vamos a ver es que este H1 tiene diferentes elementos. Hemos dicho que una etiqueta en bloque tiene diferentes elementos. Es un contenido. El contenido es justamente el texto, donde pone título de la web sería el contenido. Y está rodeado, pues, por lo que vemos primero es un borde, que es esto de aquí, que sería el borde, esta franja negra, este borde que tiene un color, que tiene una anchura y tiene un tipo. Mirad, este borde de aquí arriba del H1 es negro, tiene una anchura pues de unos 5 píxeles aproximadamente y es sólido, es decir, es una línea. Sin embargo, este borde de este H2 o de esta otra etiqueta de aquí abajo es de color rojo, es un poquito más estrecho y en este caso pues está hecho por líneas, no es una línea sólida, sino tiene como rayitas, que es el dashed. Bueno, ya los veremos un poquito más adelante. Pues este contenido, tanto el contenido del título como el contenido del subtítulo, están rodeados por un borde, que puede no existir, por defecto no traen borde las etiquetas, ¿vale? Pues este borde delimita lo que es la caja en sí. Pues bien, el margin es la distancia que existe entre una caja y otra. Por lo tanto, esta distancia de aquí que estoy marcando entre una caja y otra, entre el borde de la caja de H1 y el H2, es lo que llamamos margin. Este es el margin. Esta distancia entre una caja y otra. Y luego tenemos el padding. El padding es el margen interior. El padding es la distancia que hay entre el borde y el contenido. Es el margen interior. Son los dos tipos de márgenes que tenemos. Fijaros, estas dos líneas estaríamos hablando de paddings. Un padding superior y un padding izquierdo. También tendríamos un padding derecho, que no tiene por qué llegar al contenido, porque bueno, ya lo veremos, como ocupan el 100%, pues no tiene por qué llegar al contenido. Y luego tenemos un margen inferior, un padding inferior. Pues tenemos unas distancias interiores. Bueno, en el caso de la página de arriba, de la etiqueta de abajo, perdón, podríamos decir que no tiene padding. Ahora veremos por qué. Podríamos suponer que esto es un padding inferior, un margen entre lo que es el borde y el que es el título. Bueno, todo esto lo vamos a ir aclarando. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver la etiqueta margin, que va a definir la distancia entre hermanos, entre una etiqueta y otra. El padding, que va a definir la distancia del borde hacia su contenido. En este caso, en los dos casos, el contenido es texto.
Pero recordad que podemos meter etiquetas dentro de otras etiquetas. Si queremos separar una etiqueta hija de una etiqueta padre, lo que vamos a hacer es poner un padding al padre y las etiquetas hijas se van a separar del padre. Luego tenemos la propiedad border, que ya la hemos visto, y bueno, un text align, que es algo muy sencillo. Por defecto, los textos están alineados a la izquierda. Pues nosotros podemos hacer un text align center, por ejemplo, y poner nuestro texto dentro de lo que es la caja, centrarlo. ¿Vale? Luego tenemos otras propiedades que vamos a ver ahora también un poquito en el gráfico, que es el width. El width es toda la distancia de ancho que tiene la caja. Ahí. Bueno, vamos a suponer que es de borde a borde. ¿Vale? Todo este ancho es todo este elemento de aquí. Y yo os he dicho que por defecto en las etiquetas en bloque la anchura era el 100% de donde estaban, pero lo podemos modificar con el width. Podemos poner un width del 90% y ya no ocupa el 100% de donde está, sino solo el 90%. Y también podemos asignarle lo que es la altura. La altura de las cajas, pues, dejadme que voy a eliminar un poquito esto. La altura de las cajas es lo que esta distancia. ¿Vale? Yo os diría que esta etiqueta primera de aquí tiene la distancia, no le hemos puesto ningún height, no tiene ninguna altura. La altura depende del contenido, es decir, de la anchura del contenido y el padding que le hayamos puesto dentro, es decir, del margen interior. Sin embargo, esta segunda yo diría que no tiene un padding inferior, simplemente le hemos puesto un height, una altura superior a la que ocupa el contenido, ¿vale? Esta sí que tendría lo que es la altura. Bueno, lo iremos, ya os digo, lo iremos aclarando todos estos conceptos. Pero que sepáis que en estos elementos en caja podemos aplicar anchuras y alturas. Si fuera una etiqueta en línea como una A, pues solo le podríamos poner un width. Y los paddings solo serían izquierda-derecha, no podríamos ponerle paddings arriba y abajo. Bueno, y tenemos otra propiedad que veremos, que es la propiedad display. Lo que nos va a permitir display es convertir a etiquetas que son en línea, convertirlas en bloque. Y etiquetas que son en bloque, convertirlas en línea. Y algo más. Pero lo veremos también un poquito más adelante. Mirad, vamos a ver el gráfico siguiente, que nos va a aclarar un poco las cosas. Mira, este es el mismo ejemplo y vamos a intentar definir qué paddings y qué margin tienen estas etiquetas de aquí. Mirad, aquí tenemos lo que es un header. Tenemos dentro del header tenemos un H1 y debajo del H1 tenemos un H2. Tanto el H1 como el H2 están dentro de la etiqueta header. Pues bien, este header tiene definido un borde, por lo tanto me rodea. Mirad, este header tiene definido lo que es un border. Voy a ponerlo así de color azul. Tiene definido un borde y me rodea tanto la etiqueta H1 como la H2. Bien, pues podemos decir tranquilamente que la distancia que hay entre el borde y el H1 y la distancia que hay entre el borde y el H2 por aquí abajo son el padding top y el padding bottom, es decir, el padding de la parte de arriba y el padding de la parte de abajo. Y aquí me atrevo a decir que este es este padding de aquí, izquierdo y derecho. Este sería el padding. Si os fijáis, las medidas de este header tienen el mismo padding, tienen la misma distancia en todos los lados. Ahora lo veremos con la práctica, que lo entenderemos bastante mejor. Y esta distancia que hay entre el H1 y el H2, pues esta distancia de aquí es el margin, es el único margin que hay. Hay algo que nos va a aclarar mucho, que es la diferencia entre margin y padding, o cuándo tengo que utilizar padding y cuándo tengo que utilizar margin. Pues mirad, en la mayoría de casos, cuando yo quiero separar un hermano de otro, utilizo margins. Siempre. Casi siempre. Y cuando yo quiero utilizar, separar un hijo de un padre o un padre de un hijo, lo que utilizo son padding. Es decir, si yo quiero separar mi header de mi H1, lo que voy a utilizar es un padding. Nunca voy a ponerle un margin
al H1 para separarlo de su padre. A no ser que sea el body, por eso digo casi siempre. ¿Vale? Fijaros, para separar este H1 o esta caja de su contenido, que en este caso es la palabra box model, pues yo lo que hago es aplicar un padding. Y para separar un hermano de otro, es decir, este H1 de este H2, utilizo lo que es el margin. Bueno, pues fijaros que la etiqueta H1 tiene un border negro, la etiqueta H2 tiene un borde blanco. Los dos son sólidos y la anchura pues dependerá de lo que se le haya puesto en cada caso, pero parece una anchura muy similar. ¿Vale? Los paddings de esta etiqueta H1 pues son estos de aquí. Y yo me atrevería a decir que este padding no es esto. Este padding está por aquí. Lo que pasa es que el contenido de la caja no llega, el contenido no llega hasta el final. Fijaros en este H2. Como este H2 sí que me llega hasta el final del contenido, sí que puedo definir que el padding es esta distancia de aquí. El padding aquí es esta distancia de aquí y aquí es esta distancia y de abajo es esta distancia. ¿Vale? Podemos definir que los paddings nos van a delimitar la distancia entre el borde y el contenido. Bueno, ¿y cómo están distribuidos estos paddings en la página? Pues mirad, vamos a un poquito más de teoría y ya nos vamos a la práctica. ¿Cómo están distribuidos? Bueno, este es un diagrama de margins y paddings. Pues aquí tenemos, vamos a fijarnos en esta franja amarilla de aquí. Aquí, esta franja amarilla de aquí, le hemos dicho que todo esto amarillo es el borde. Pues tenemos de borde, un borde por arriba, un borde por abajo, borde izquierda y borde derecha, es decir, border top, border bottom, border left y border right. Podemos definir estos cuatro lados. Os adelanto que si ponemos border solo, se aplica el borde a los cuatro lados a la vez. Lo mismo pasa con el margin. El margin de arriba, margin derecho, el margin izquierdo y el margin inferior, el margin bottom. Margin top, margin right, margin left y margin bottom. Y lo mismo con el padding. Tenemos 4 medidas para cada una de las propiedades. Bueno, pues visto todo esto, nos vamos a poner a hacer un poquito de práctica. Vamos a trabajar con el mismo HTML que tenemos de otros vídeos, aunque le he quitado los estilos, pero yo aquí tengo mi HTML y el resultado del HTML. Recordar que tenemos que tener siempre el archivo abierto para editar y al otro lado tenemos que tener el archivo abierto de visualización. Pues bien, vamos a empezar con este H1, este CSS selectores básicos y este H2. A ver, pues todos los ejemplos que hemos visto. Mirad, me vengo aquí y voy a incrustar mi etiqueta style que abre y etiqueta style que cierra. Lo primero que vamos a hacer cuando estemos trabajando con box model, fijaros que si yo me pongo aquí en el H1, lo que estoy haciendo es ver mi H1 y salen dos franjas azules. Si las veis, salen dos franjas azules arriba y abajo. Esto me está diciendo que esta etiqueta tiene unos márgenes y yo estos márgenes no los he definido de ninguna forma. Y aquí en el H2 me pone que tiene otros márgenes, tampoco los he definido. Bueno, esto me puede despistar un poquito y para esto vamos a necesitar el reset. Yo voy a hacer un reset básico antes de enseñaros cómo funciona el reset y porque se utilice, voy a hacer el reset más básico que hay. El margin 0 píxeles, es decir, quito los márgenes, las distancias entre las etiquetas y el padding a 0 píxeles. Quito los márgenes interiores de tal forma que mi CSS queda totalmente reseteado en cuanto a márgenes y a padding. Se ha utilizado el selector universal, margin 0, padding 0. Bien, luego entraremos un poquito más en detalle en esto, pero vamos a hacer un poquito de ejemplo de lo que hemos estado viendo. Mira, si yo ataco a mi H1 del header, pues solo tengo uno, pues pongo el selector de etiqueta H1.
yo le voy a poner ahora mismo un borde. Border. Mirad, el border lo voy a poner de la siguiente forma. Yo en el border, cuando pongo esta etiqueta, esto es un atajo que yo utilizo, pero os lo voy a enseñar con el atajo. Yo en este borde tengo que poner tres cosas. Una es el ancho del borde, es decir, puedo decir que mida 5 píxeles, 50 no, 5 píxeles. La otra es qué estilo, voy a decirle que sea sólido, ya veis que me aparece el borde. Por defecto negro, pues mirad, yo le voy a poner black. Tengo que poner en un borde la anchura, el estilo y el color. Anchura podemos poner la que queramos. Estilo ya veremos que normalmente vamos a poner sólido, pero tenemos pues dotted si queremos poner puntitos, dashed, ahora probamos con el H2. Y el color pues podemos poner todos los colores que queramos, en hexadecimal, en RGBA, todos los colores que queramos. Bueno, pues ya tengo definido aquí un color. Fijaros que mi H1, aunque el contenido CSS selectores básicos ocupa solo hasta aquí, hasta esta parte de aquí, fijaros, ocupa hasta aquí, ¿verdad? Pues fijaros que mi caja mide de ancho el 100% de donde está. ¿Está en el body? Pues mide de ancho, a ver, un momentito, mide de ancho todo lo que es el body. De izquierda a derecha del body es lo que me ocupa. Si yo hago el body más pequeñito, pues más pequeño es mi H1. Si lo hago yo más grande es mi H1. Este comportamiento lo podemos modificar. Bien. Lo podríamos modificar con la medida de anchura. Width, voy a ponerle aquí, pues por ejemplo, como hemos dicho en el ejemplo, 90%. Pues ya tengo que mi H1 me ocupa un 90% de donde está. Va a ir creciendo, pero nunca va a llegar hasta el final. ¿Vale? También puedo poner la medida pues, en píxeles. Puedo poner que la medida sea de 300 píxeles. Y ya he hecho mi H1 pues, más pequeño. ¿Vale? Bueno, de momento lo voy a dejar en un 90%, en un 80%. Para explicaros y hacer el ejemplo de paddings y margin. Vamos a hacer lo propio con el H2. Yo me voy a venir, en este caso tengo varios H2, por lo tanto voy a atacar al H2 que está dentro del header. Y le voy a poner otro border. Venga. Border, en este caso vamos a cambiar las medidas, voy a poner 10 píxeles. En vez de solid voy a poner dashed. Dashed es rayado, veis que rayas más gruesas sale. Y ahora le voy a poner pues, el color que yo quiera, le voy a poner red. Bueno, se lo voy a poner en rojo, pero en hexadecimal. Voy a poner pues FF000. 0. Vale, pues ya tengo el rojo. Tengo un borde negro de 5 píxeles aquí arriba y aquí abajo tengo un borde rojo de 10 píxeles de ancho, rayado y con este color. Mirad, en los bordes, si yo pongo border solo, que es lo que os he dicho antes, me aplico los bordes a los 4 lados. Pero si yo pongo border top, evidentemente, bueno, voy a cambiar este borde por el border top, border bottom, voy a poner el borde de la parte de abajo, bottom. Si yo pongo border bottom, se me aplica ese borde que yo he definido solo en la parte de abajo, ¿lo veis? Si yo pusiera aquí border left, pues solo en la parte izquierda, solo tendría aquí mi borde en la parte izquierda. Y si yo pongo mi border right, se me aplica este borde a la parte derecha, ¿vale? Como os digo, si yo pongo simplemente border y utilizo este atajo de aquí de poner los tres valores a la vez, porque tenemos border color, border, un montón de propiedades que yo no utilizo, solamente utilizo el border y le pongo las tres medidas, ¿vale? Fijaros que tengo ya puesto borde al H1 y un tamaño de ancho y puesto al H2 el borde. El H2 es otro elemento en caja, por lo tanto me ocupa el 100% de donde está. Bien, ahora yo voy a crear un borde, pero en este caso al padre de los dos. Fijaros, el H1 y el H2 son hermanos, pero el header es el padre. Yo, como es el padre, lo voy a poner encima. Esto es una cuestión de orden que os va a ir muy bien. Ser ordenados con CSS porque escribiremos muchísimas líneas y es muy importante el orden. Header.
Ataco header ahora. Para que veamos dónde está header, yo lo que voy a poner primero es un background color. Background color y le vamos a poner, pues, mira, vamos a poner un beige para que se vea en el vídeo y se vea todos los colores que hay encima. Fijaros que mi header ocupa todo el ancho de donde está, en este caso está en el body, y de altura tiene la altura que tiene su contenido. Fijaros que el header no es más grande que el contenido suyo, que es la altura del H1 más la altura del H2 es la altura del header. Bien. Mira, si yo quiero separar el header del H1 y el H2, es decir, si yo quiero que mi H1 no llegue hasta aquí, hasta arriba, sino que se vea beige por encima de la línea del borde de mi H1, yo tengo que separar y tengo que utilizar un margen. ¿Qué margen utilizaría? ¿Qué utilizaría? ¿Un margin o un padding? Pues muy fácil. Si yo quiero separar un padre y un hijo, voy a ponerle al padre un padding, un margen interior. Es decir, si yo pongo un padding, en este caso no voy a poner ni top, ni bottom, ni left, ni right, a los 4 lados. Pues de 50 píxeles, yo lo que estoy haciendo es crear un margen entre mi header y su contenido. ¿Lo veis? Tanto un margen superior, es decir, un padding superior, un padding izquierdo, padding bottom y padding right. Mirad que todavía no me aclaro muy bien con esto. Padding right, es decir, la distancia de padding de la izquierda, y todos los paddings son de 50 píxeles. Si yo quisiera cambiar el comportamiento de alguno de ellos, es decir, hacer algún padding diferente, yo tendría que poner aquí, por ejemplo, en el header, pues mirad, padding top de 50 píxeles. Ya tengo el padding superior. Tendría que poner el padding izquierdo, padding left. En este caso vamos a poner de 20 píxeles. Fijaros que mi padding izquierdo es de 20 píxeles. Vamos a poner el padding bottom. Vamos para que sea diferente, de 100 píxeles. Fijaros que he hecho una distancia desde abajo de 100 píxeles y el padding right lo voy a dejar así, pegado. Pues fijaros, yo puedo hacer mis paddings, mis márgenes internos de esta forma, ¿vale? Es muy común utilizar simplemente la palabra padding y utilizar atajos, que ahora os enseñaré cómo funcionan los atajos de los paddings y los margins. Voy a poner un padding de 50 píxeles. Si utilizo un solo valor, se aplica un padding a los 4 lados. Si utilizo dos valores, es decir, si pongo un padding 50 píxeles, 100 píxeles, estoy utilizando un padding de 50 píxeles arriba y abajo, es decir, aquí arriba tendría una distancia de 50 píxeles y aquí a la izquierda tendría y a la derecha tendría un padding de 100 píxeles y aquí otros 50 píxeles. ¿Vale? Es decir, nosotros poniendo dos valores, el primer valor se refiere a arriba y abajo, el primer valor de los dos, este se refiere a arriba y abajo, y el segundo valor de los dos se refiere a izquierda y derecha. ¿Qué pasa si queremos poner 4 valores distintos? Pues oye, muy sencillo. Simplemente con poner 4 valores se me iría aplicando primero en la parte superior. Esto va como un reloj. El primer padding sería el superior, el segundo sería el padding derecho, el tercero el padding izquierdo y el cuarto el padding izquierdo. Padding superior, padding derecho, padding inferior y padding izquierdo, como las agujas del reloj. Por lo tanto, si yo pongo 4 medidas aquí, si pongo padding 50, 100, 10 y 30 píxeles, estaría poniendo, vamos a ver el resultado, fijaros que estoy poniendo 50 píxeles en la parte superior,
50 píxeles. En la parte derecha estaría poniendo 100 píxeles. Vamos a mostrarlo entero para que se vea la distancia bien. Ahí. En la parte superior 50 píxeles, 100 píxeles, 10 píxeles y aquí creo que he puesto 30 píxeles, ¿vale? Que es la última medida. ¿Vale? Esto es lo que se llama shorthand y va muy bien para no tener que poner padding top, padding right, padding bottom y padding left. Bueno, de momento vamos a dejar solo una medida. Y vamos, esto es importante, ¿eh? Pero vamos a uno de los temas más importantes, diferenciar entre margins y paddings. Si yo he puesto un padding en el header de 50 píxeles y yo digo ahora quiero separar mi H1 y mi H2, que no estén pegados estos dos bordes de aquí, les quiero generar una distancia entre uno y otro. Pues lo que tengo que hacer es utilizar, correcto, pues un padding. Me vengo aquí y ¿dónde le voy a poner? Un margen. ¿Dónde le voy a poner ese margen? Ese margen se lo voy a poner pues en la parte inferior del H1 o en la parte superior del H2. Daría un poquito igual. A mí me gusta siempre poner margin buttons, ¿vale? Yo me voy al H1 y le pongo margin button, es decir, sepárame esta etiqueta de su hermano y me pones aquí pues 50 píxeles. Por lo tanto, yo lo que estoy separando es mi H1 de mi H2. Resumen, separar padres a hijos, padding. Separar hermanos, margin. Si yo quisiera separar este borde de su contenido, para que no esté esta C de aquí no la quiero tan pegada al borde, pues yo lo que tengo que aplicar es un padding en mi H1. Yo me vengo aquí al H1 y creo un margen interior. Un padding, que si pongo solo un valor, se aplica a los 4, me puede valer, o de arriba y abajo quiero un padding corto de 10 píxeles, pero izquierda y derecha es que me interesa tener un poquito más ancho, pues le voy a poner 20 píxeles. Pues mirad, yo acabo de generar, por punto y coma, acabo de generar aquí un padding, una distancia entre el borde de arriba y abajo de 10 píxeles y izquierda y derecha pues de 20 píxeles. Bueno, pues es un poquito cómo funciona el tema de márgenes y paddings. Bueno, el vídeo está siendo ya bastante largo, ya llevamos media hora de vídeo, lo voy a dejar aquí y en el siguiente os voy a explicar ya de pleno el tema del reset de CSS y seguimos un poquito más pues con los anchos, las alturas y un poco más con el box model. Pues hasta el próximo vídeo.